quisiera darle la palabra inicialmente al ingeniero Fernando Neira. Muy buenos días con todos, muy buenos días congresista, a los representantes de ICA, muy buenos días, y a los representantes de la mesa que han podido asistir, ¿no? Bueno, antes que nada, creo que hay un tema importante que se plantea en la agenda, y es básicamente en analizar y ver, como primera pregunta, cómo eran las condiciones en infraestructura y ordenamiento en Pisco, como escenario, digamos, del terremoto, ¿no? Y ese es un tema importante a tener en cuenta porque es reflejo de lo que estamos teniendo actualmente, ¿no? Muchas de las cosas que se tenían como escenario en Pisco al momento del terremoto tienen que ver con una serie de omisiones que tienen que ver básicamente con la gestión que tienen las autoridades en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Respecto a cómo se da la infraestructura, respecto a cómo se da la planificación y cómo se dan las intervenciones, y eso obviamente pasó por alto esa condición de vulnerabilidad que tenía el territorio y que obviamente pues después nos pasó factura, ¿no? A nivel de capacidades locales, vemos de que hay un escaso interés de las autoridades locales, municipales, y también debilidades para poder incorporar en la dotación de infraestructura, en las obras de ingeniería, obras de servicio, ese esquema de conocimiento del territorio, ¿no? Vemos también de que la población autoconstruye, ¿no? Sin ningún tipo de orientación técnica, ¿no? Y eso hace que se desarrollen procesos constructivos inadecuados, ¿no? Que se combinen materiales, ¿no? Adobe con ladrillo, adobe con quincha, y eso obviamente sin ningún tipo de control, ¿no? O sea, hay debilidad por parte, digamos, de los mecanismos existentes para poder generar, digamos, esas condiciones. Y por otro lado también está el tema de la proliferación de asentamientos humanos, ¿no? Que obliga también a que se den servicios sin ningún tipo de planificación previa, ¿no? Y los servicios también pues tienen deficiencias, ¿no? Entonces, vemos que hay un conjunto de elementos y factores que desencadenaron el escenario de catástrofe que tuvimos en Pisco y que vemos que actualmente se repite, ¿no? O sea, creo que el lugar del país no tiene estas condiciones y obviamente el Niño Costero es reflejo de eso, ¿no? De ese grave problema de la ausencia de planificación y sobre todo de capacidades por parte de los gobiernos regionales y locales, ¿no? El problema, desde mi punto de vista, es de que pareciera de que no salimos del desastre, ¿no? O sea, enfocamos todo en el desastre, pero no analizamos el contexto que origina el desastre y que obviamente es lo que nos lleva a trabajar y sobre todo pues a generar no solamente conciencia, sino también obligaciones desde el punto de vista normativo que tienen que cumplirse y desarrollarse para poder tener seguridad y sostenibilidad, sobre todo en la ocupación del territorio, ¿no? Un tema importante a tener en cuenta respecto, digamos, a la solución que se planteó en ese momento, que como bien dice el congresista fue una copia de lo que se hizo en el eje cafetero en Colombia, ¿no? Fue justamente el tema de cómo priorizar la intervención del Estado, ¿no? Y el problema era básicamente en cómo, digamos, la población iba a entender esta intervención del Estado, ¿no? Lo que la población quería, o la prioridad de la población era la vivienda, pero lamentablemente el Estado no interviene en vivienda, ¿no? Ese es un tema, digamos, que hasta hoy en día queda en la mente de las personas, ¿no? El Estado me va a reconstruir la vivienda. El Estado no reconstruye viviendas. O sea, si un funcionario público destina recursos públicos para hacer viviendas, se va preso, ¿no? Obviamente nuestro marco legal hasta ahí, digamos, es bastante claro respecto, digamos, a que todo lo que son recursos públicos tienen que ir a infraestructura pública, ¿no? Y ahí, digamos, el tema de Forsur fue justamente en qué priorizar, ¿no? Cómo intervenir. Lamentablemente, la presión política, como bien se ha señalado, hizo de que no se haga un ejercicio de planificación previa, ¿no? Si uno habla de elecciones internacionales respecto a cómo debe plantearse una reconstrucción, como mínimo se toman un promedio de 1 año y medio a 2 años para poder planificar y sobre eso comenzar a reconstruir. Lamentablemente la inmediatez política hace de que eso esté obviamente fuera de esos plazos y se reconstruya como sea. Lamentablemente dentro, digamos, de esa priorización que hubo en Forsur y aprovechando la coyuntura del terremoto, se priorizaron muchas cosas que no directamente tenían que ver con el terremoto.
¿no? Coliseo de Gallos, plazas, qué sé yo, una serie de cosas que no tenían nada que ver con el terremoto, ¿no? Y eso obviamente generaba pues cierta expectativa que en la población hacía ver, oye, ¿en qué me está beneficiando esta intervención del Estado? Y generaban pues estos problemas de expectativas políticas frente a los resultados que se venían dando, ¿no? Entonces vemos de que esto se ha repetido también ahora con el Niño Costero, ¿no? Con el Niño Costero se prometían 40.000 viviendas al 31 de diciembre del año 2018. No llegaron ni a 1.000 viviendas, ¿no? Y el tema básicamente pasa en que la mediatez política termina pues venciendo justamente el tema de esta perspectiva y planificación que tiene. Entonces, lamentablemente tenemos un cuello de botella bastante fuerte respecto a cómo se da la infraestructura y esta lógica a la que enfrenta que tiene que ver con la presión social, ¿no? Y es triste ver cómo se hacen las pistas para después en 2 meses estar rompiéndolas y poner debajo la tubería, ¿no? Entonces, eso es un tema, digamos, que no hemos aprendido hasta hoy en día, ¿no? El otro tema tiene que ver básicamente con la claridad y objetividad que tiene que haber desde el Estado hacia los gobiernos locales, ¿no? Durante la primera etapa de Forsur, obviamente el foco estaba en hacer todo un tema consensuado con autoridades y eso era un tema inmanejable. Como bien se menciona, en lugar de tener un directorio, tener una asamblea, ¿no? Se reduce el tema a tomar decisiones directamente a través de una dirección ejecutiva. Y también se reducen los plazos en la administración pública para evaluar expedientes, ¿no? Eran 14 pasos administrativos para poder concretar una obra. Se redujo a 7. Ahora se ha reducido a mucho más. Pero el problema está ahora, en este escenario, ¿quién lo hace? ¿No? Y el problema es quién lo hace, ¿no? Si le doy la plata al nivel nacional, si le doy la plata al gobierno regional, o si le doy la plata al municipio, ¿no? Y esa es la pelea, para ver quién lo hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces, ese entrampamiento de ver quién lo hace o cómo lo hace es el que tiene en estos momentos el cuello de botella en la reconstrucción, que no superamos esa lección, ¿no? Y ese, digamos, es uno de los temas también importantes porque ahí también interviene el tema de las veedurías ciudadanas, la Contraloría y el miedo de muchos funcionarios a firmar proyectos, ejecutar proyectos, porque obviamente tienen miedo el tema de ir a la cárcel, un proceso, digamos, penal que puede haber con el tema de la Contraloría sobre este tema. Entonces, creo que el proceso de reconstrucción, como lección que hemos recogido de Pisco, no estamos terminando de aprender e incorporar esos factores importantes que tienen que ver en que hay que fortalecer la gestión pública, en que yo no tengo que hacer leña de los municipios o señalarlos como ineficientes, sino que es deber del Estado, dentro de ese rol que le corresponde, el darle apoyo, el darle asistencia, ¿no? Todo ese aparato obsolescente que tenemos en muchas entidades públicas, cómo tiene que apoyar a los gobiernos regionales y locales para que puedan avanzar y desarrollar, porque es evidente una debilidad de capacidades, pero también es un tema en el cual debo tener en cuenta que hay que fortalecer esas capacidades para que puedan cumplir la gestión y sobre todo pues ir avanzando en este tema que tiene que ver con generar capacidades. Y en el tema de la población, yo creo que debemos superar este esquema financiero de vivienda, porque lamentablemente vemos que el problema que hemos tenido en Pisco ha sido reflejo de lo que hemos tenido hoy en día, ¿no? En Pisco han habido un promedio de más de 50.000 viviendas destruidas, ¿no? 50.000 viviendas destruidas según los censos, ¿no? En el Niño Costero hemos tenido un promedio similar. O sea, hemos tenido escalas de intervención en las cuales ha habido la oportunidad de hacer una planificación sostenible. ¿Qué fue lo que pasó en Pisco? De esas 50.000 viviendas, solo 2.000 personas, solo 2.000 beneficiarios tuvieron acceso a un bono techo propio, mi vivienda. O sea, solo 2.000 personas de esas 50.000 viviendas tuvieron una solución planificada. El resto, 20.000, se les dio el famoso bono 6.000, ¿no? Que se les daba plata, ¿no? Para que construyan por propia cuenta sus viviendas, pero sin ningún tipo de orientación técnica, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos se vendían los materiales, ¿no? El resto de personas no tuvo ningún tipo de apoyo hasta hoy en día y construyó por propia cuenta, ¿no? Entonces vemos que las soluciones desde el punto de vista financiero no han tenido, digamos, reflejo, y eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día respecto a lo que está pasando en el Niño Costero, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que reformarse en el Estado y entender de que el acompañamiento técnico, sobre todo en la solución de viviendas, no pasa únicamente por un tema financiero, sino pasa también por un tema de generar capacidades y condiciones adecuadas para que los esquemas de intervención sean realistas, económica y socialmente y acordes con la mecánica que hay en cada territorio para poder entenderlo, ¿no?
Bien, creo que es importante lo que cada uno de los expositores ha mencionado, desde aspectos elementales como la visión estratégica, el tema de la implementación, más allá, digamos, de contar con un plan, sino su implementación, los aspectos socioeconómicos, las dinámicas vinculadas al territorio y las personas, y también los temas vinculados al ejercicio de la gestión pública. Bajo este contexto y teniendo en cuenta si estamos preparados para un suceso de similar magnitud y qué deberíamos comenzar a trabajar para reducir estos efectos, hay un tema muy importante y tiene que ver básicamente en cuál es la capacidad que en estos momentos está priorizando el Estado para poder desarrollar estos temas, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver mucho con esto que está pasando en Ica, con el tema de los planes urbanos que están desarrollando en estos momentos, ¿no? El año 2017, en el Colegio de Ingenieros, durante un evento en junio por el tema de reconstrucción, el Ministerio de Vivienda sinceró, hizo un análisis de los planes de gestión territorial, gestión urbano en el Perú, y lo que reconoció fue de que el 90% de municipios no tienen ningún instrumento de planificación, ninguno, y los que tienen algún instrumento no los cumplen o están mal hechos o tienen deficiencias, ¿no? Es por eso que en el marco de la reconstrucción, el Ministerio de Vivienda desarrolló este tema de cerrar brechas para poder contar con instrumentos de planificación, porque había la necesidad de saber dónde reconstruir, o bajo qué condiciones de reconstruir. Y para eso fue que se hacen este financiamiento de planes, uno de ellos para Ica, por el tema de marco de reconstrucción. El problema está básicamente en esta visión, ¿no?, de cómo plantear el tema de cerrar brechas desde el punto de vista de infraestructura. Y ahí el tema está básicamente en que hay un proceso importante que tiene que ver con la participación de la población y de las autoridades en este proceso, ¿no? Entonces, no era la solución, pues, contratar una empresa para que te haga los planes. El tema era fortalecer la capacidad de los municipios y orientarlos para que sean estos mismos los que desarrollen capacidades y desarrollen su propio proceso, ¿no? Entonces, eso se hizo durante la anterior gestión de los anteriores alcaldes, ¿no? Tranquilamente un nuevo alcalde dice, no, yo no te acepto esto, Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda ha estado gastando recursos en hacer un instrumento y ahora se los va a colocar a una autoridad para que los apruebe. Toma, apruébalos, ¿no? Yo no los he hecho. Así es, y no es la primera vez que sucede este problema, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante serio respecto a cómo se están priorizando los recursos públicos y también cómo se desarrollan estos estudios, porque estos estudios tienen un proceso participativo en el cual no solamente se ve el tema a nivel de técnico, sino tiene que haber un tema de participación con los integrantes de la población, y esto se da en más o menos unos 40 localidades a nivel nacional, uno de ellos Ica, ¿no? Entonces, hay un tema importante que sí, obviamente me hago su preocupación, ¿no? La preocupación que tiene respecto a cómo se están desarrollando estos temas, ¿no? Y sobre todo, pues, que cómo se están cumpliendo, digamos, este tipo de desarrollo de planificación. Entonces, hay un tema importante que tiene que ver con en el tema, digamos, de poder contar con elementos que nos den esta orientación de las intervenciones en el territorio para poder tener sostenibilidad y para poder desarrollar, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, que afectó Ica, Chincha, Cañete, estas localidades tenían mapas de uso de suelo hechos por PNUD el año 2002, aprobados con ordenanza municipal provincial, ¿no? Entonces, hasta el momento, yo les aseguro que no hay ninguna autoridad, ningún funcionario que esté procesado por no haber cumplido con incorporar la planificación. Nadie, ¿no? Y los llamamos desastres naturales para echarle la culpa a la naturaleza, ¿no? Y esa es una justificación, pues, que no es adecuada. No, que rebasó lo que habíamos estimado, ¿no? Eso es simplemente omisión. Es omisión a no tomar en cuenta los elementos técnicos que se han desarrollado con mucho esfuerzo y no se toman en cuenta al momento de ejecutar o desarrollar. Y al final, nadie, pues, termina, pues, asumiendo responsabilidad, y como dice el ingeniero, pues, la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? No se ve el tema del origen, sino se ve el tema del resultado, y al final, lamentablemente, muchos profesionales, por necesidad, muchas veces terminan, pues, asumiendo estas consecuencias que no son adecuadas. Entonces, yo creo que hay un tema importante, y yo creo que también lo manifestado por el geógrafo Contreras, es importante respecto al tema, pues, de enfocar bien esta infraestructura estratégica y tener en cuenta estos elementos estratégicos que debiera trabajar ese plan, ¿no? Trabajar más en una visión de desarrollo, una visión nacional
que oriente nuestras intervenciones, definir qué cosas son prioridades, más allá de estar planificando presupuestos, ¿no? Eso yo creo que es un tema importante que debemos tratar de superar. Así es. Un ex viceministro de Economía. Sí, claro. Muchas gracias, Fernando.